Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Dios les bendiga, espero que estén bien. En nuestro país hay mucha lluvia, realmente mucha lluvia. No sé cómo está en sus países, pero espero que estén bien. Y rogándole a Dios por su misericordia y no haya pérdidas humanas. Como es de costumbre, pues ya el tema asignado para esta semana sabemos que es Israel. ¿Es pueblo de Dios? Es una pregunta que yo entiendo que para este tiempo es muy importante. Estamos viviendo en tiempos escatológicos, o sea, cuando la Biblia habla de tiempo postrero, ya Cristo murió en la cruz, pues para su venida falta muy poco, ya todas las promesas que Dios hizo, pues las cumplió y la mayor fue en Él, y ahora la que esperamos es su venida. Dijo que enviaría al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Paracleto o Consolador que está con nosotros, está en nuestras vidas por la misericordia de Dios. Y básicamente Cristo no ha vuelto porque Dios le está dando la oportunidad al ser humano de arrepentirse. Pero ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Es pueblo de Dios? ¿No es pueblo de Dios? Bueno, vamos a orar y de inmediato vamos a entrar en materia. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu misericordia, pidiendo que este tema sea para edificación de tu pueblo, para los amigos que escuchan también, pues puedan conocer de este tema, que sea toda para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar en el capítulo 12 del libro de Génesis. 17, mejor dicho. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 17. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 17? Bueno, es como una especie de reconfirmación de una promesa que ya Dios ha hecho. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez, dice el versículo 2. Voy a hacer, presta atención a esto, voy a hacer un pacto contigo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es Dios quien está haciendo el pacto. Dios es quien está haciendo el pacto, no el hombre. O sea, cuando Dios es quien hace algo, el hombre no lo puede romper. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Aquí es Dios que está haciendo un pacto. Voy a hacer que tenga muchos descendientes, muchos descendientes. Voy a hacer que tengas muchos descendientes. Eso es lo primerito que le está diciendo. O sea, voy a hacer que tengas muchos descendientes y fíjate cómo sigue. Al oír esto, Abraham, en ese momento es Abraham, se inclinó en señal de respeto. Entonces le dijo, oye, ¿qué le dijo? Básicamente Abraham no está como dando crédito a lo que está escuchando. En este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham. Esto me llena de mucho gozo. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona, lo vemos, esto es una práctica muy habitual en el Antiguo Testamento, indica que hay un antes y un después, ¿verdad? Hay un antes y un después. Ya esa persona es totalmente distinta a la anterior. Tiene un origen, pero ya Dios va a construir en base a lo que Él le va a decir que haga, a lo que Dios va a propiciar para que Él haga. Entonces fíjate cómo continúa.
porque serás, ¿verdad? De inmediato te está confirmando lo que te estoy diciendo. El padre de muchas naciones. Pero Abraham no tiene hijos. Abraham no tiene hijos. En ese momento no tiene ningún hijo. Y ya es mayorcito, ¿verdad? Ya es poco probable. O sea, Abraham está escuchando esto y piensa como, bueno, Dios, ¿cómo lo está diciendo? Pero ¿y cómo será? O sea, tiene cierta duda, lo veremos más adelante. Serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Esto es crucial. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo, llega a ser un pueblo inmenso. Primero era un pueblo insignificante, que es lo que veremos más adelante, para que no se vanaglorien y digan, no, porque somos un pueblo poderoso, lo hicimos. No, es Dios quien hace el pacto, es Dios quien crea al pueblo de Israel. Eso es crucial entenderlo. Y que Israel inicia bajo un pacto no de hombres, sino un pacto de Dios. Eso es lo que estamos iniciando a entender. Este pacto lo enfatiza, ¿verdad? Lo enfatiza. Este pacto, ya van 2 veces que se menciona pacto, que hago contigo, no que tú lo estás haciendo conmigo, o sea, no se puede romper. Que hago yo contigo. O sea, Abraham no llama a Dios, Dios, ven que quiero hacer un pacto contigo, acércate Dios, que quiero pactar contigo. No, 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 no. Dios está llamando a Abraham a hacer un pacto. Lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Ay, papá. Se pone buena la cosa. Ha mencionado la palabra pacto 2 veces. Es el que está haciendo el pacto. Y no está diciéndolo solamente con él, con Abraham, que está enfrente de él, sino con sus descendientes. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son descendientes de Abraham? Nosotros también. Incluso como dominicanos, mexicanos, panameños, ecuatorianos, españoles, sea cual sea tu nacionalidad, no importa, todo el mundo está en este pacto. ¿De qué manera lo vamos a ver más adelante? Lo importante es que está diciendo que no tendrá fin. Este pacto no tendrá fin. ¿Por qué? Porque lo está haciendo Dios, no lo está haciendo un hombre y tampoco un hombre puede partir, puede romper, puede destruir un pacto ni nada que Dios haya hecho. Fíjate cómo continúa. Yo soy tu Dios, lo enfatiza por segunda vez. Yo soy tu Dios, o sea, la potestad la tengo yo, la autoridad la tengo yo para crear este pacto y para mantenerlo de manera eterna, o sea, no tiene fin. Y también seré el Dios de tus descendientes, o sea, no hay diferencia. La tierra de Canaán, donde ahora vive, que de donde Dios le saca, o mejor dicho, hacia donde Dios le lleva, como extranjero, porque él llega, sale de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Verdad? Fíjate, ya no es como extranjero ahora. Te la daré. Por eso es que hoy en día Israel y entre comillas el Estado palestino, porque eso es más un pseudo Estado que otra cosa, porque realmente aquí lo que hay es un montón de radicales que en vez de formar una nación como Israel lo hizo, formaron grupos en contra del Estado de Israel. Ellos en sí mismos no son un Estado, no lo son. Entonces, hasta el día de hoy se están disputando esa tierra, pero Dios a quien se la dio fue a Israel. ¿Y se la dio en qué momento? En este momento, que se lo está diciendo a Abraham. Te la daré a ti para siempre. Y también, óyelo de nuevo, vuelve y enfatiza, a tu descendencia. O sea que si yo como dominicano quiero ir a vivir a Israel, lo puedo hacer libremente, porque nosotros somos descendencia de ese pacto. En la carne, no, en el espíritu, porque Cristo Jesús murió por todos nosotros en la cruz. Ya en el templo
el velo fue rasgado y el sacrificio que Cristo Jesús hizo fue para toda la humanidad. Fíjate cómo continúa. Por tu parte, tú y tus descendientes, otra vez, tendrán que cumplir con, sigan en el versículo 10, el siguiente compromiso. Fíjate qué señal le da para ese pacto. Fíjate de qué señal. Todos los varones deberán ser circuncidados. Todos. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Y usted me dirá, Riner, pero nosotros no nos circuncidamos como los judíos, ¿verdad? No, es que ya no es necesario. Ahora la circuncisión es en el corazón, que es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Ahora la circuncisión es el que de corazón es judío, no en la carne, como quien dice, en el espíritu. ¿Entiendes? Mira, te lo repito. La señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Sigue en el versículo 13. Ahora en adelante, de ahora en adelante, mejor dicho, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Esta circuncisión nosotros la recibimos hoy en día en el bautismo, que es la semejanza de la muerte en cruz con Cristo Jesús, que es lo que dicen Gálatas. Cuando usted se bautiza, es la forma en que ya usted no tiene que morir en la cruz, sino que la semejanza con la muerte en la cruz de Cristo Jesús para nosotros es el bautismo. Y ahí también recibimos esa circuncisión, que ahora no es en la carne, o sea, no es en nuestro miembro sexual masculino, digámoslo, sino en el espíritu. Continuamos. Este compromiso vale para todos los que nazcan en la casa de ustedes. Para los esclavos que ustedes compren, porque eso era normal en ese tiempo, por dinero, y para los extranjeros, aunque no sean descendientes directos de ustedes, que es lo que le comento hace un tiempecito atrás, un rato atrás, aunque nosotros no seamos descendientes directos, si seamos extranjeros y vivimos conforme a la costumbre del pueblo de Israel, en ese tiempo, entonces ya no Israel, nos judaizamos, mejor dicho. En este tiempo es el bautismo, la semejanza en la cruz, ¿verdad? La muerte en la cruz. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo porque es un pacto que durará para siempre. Enfatiza cerrando sello de oro. Esto es tremendo, la verdad. Esto es tremendo. Y fíjate de algo. um, Básicamente, Dios le está diciendo a Israel cuál es este pacto, ¿verdad? Por medio de Abraham. Le está diciendo cómo deben de hacerlo, cuántas veces debe hacerlo, qué vigencia tiene, no tiene fin. No tiene fin. Pero mira, vamos a continuar con Génesis capítulo 12 para que veas otros aspectos de esto que son confirmación. Eh, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es lo que se está cumpliendo en Génesis 17. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga esta parte. Bendeciré a los que te bendijeren. Es a Abraham y a su descendencia. Que es lo que está confirmando en el capítulo 17 de Génesis. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es tremendo lo que está pasando aquí.
serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Mira, básicamente lo que le está diciendo Dios a Abraham, que le está confirmando luego en el capítulo 17 de Génesis, es que dos cosas. Primero, él es que está haciendo el pacto. Y ese pacto es eterno. Eso no cabe de ninguna duda. Eso es lo primero. Y segundo, que en él serán benditas las naciones, todas las naciones. ¿Por qué? Dirán, no, pero el pueblo de Israel nada más, no, todas las naciones, porque todo aquel que cree en Cristo Jesús entra en este pacto, que es por medio del bautismo. Eso es tremendo. Pero él va a maldecir, oye, mira, va a maldecir, Dios va a maldecir, porque Dios no dice una cosa y hace otra, a todo aquel que maldiga al pueblo de Dios, que es Israel de hoy en día. ¿Es pueblo de Dios? Sí es pueblo de Dios. Y si usted dice que no, tiene que aportar prueba bíblica. Si usted me dice que el pueblo de Israel es un pueblo desobediente, pero claro que sí, pues tenemos prueba bíblica de eso. Es un pueblo desobediente porque no aceptaron a Cristo Jesús como su Mesías. Incluso el espíritu del anticristo está en eso. No aceptaron a Cristo Jesús como su Mesías. Entonces, si se construye un templo, quien se siente ahí, se cumple Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 se cumple ahí. Si en Israel hoy en día se construye un templo, quien se siente en ese templo, ellos reconociéndole como su Mesías, tendrá el espíritu del anticristo. Sí, usted me dirá, Riner, pero el espíritu del anticristo nos dice Juan en su carta, ¿verdad? Primera carta de Juan. El espíritu del anticristo es todo aquel que diga que Cristo Jesús no resucitó en carne y en espíritu, sí. Y hay muchos anticristos y el espíritu del anticristo, porque ya está, todo eso lo sabemos. Pero ese espíritu del anticristo de que se te habla ahí en segunda de Tesalonicenses es lo que va a pasar. De eso vamos a hablar la semana que viene. ¿Es el pueblo de Israel pueblo de Dios? Sí. Imposible que no. Es un rotundo sí. Quisiera el enemigo que nosotros pensáramos que no. Pero el pacto que Dios hizo, no habiendo nadie más, alabado sea tu nombre, Señor. No habiendo nadie más por quien jurar para hacer ese pacto, juró por sí mismo. No incluye esa cita para no hacerlo más largo. El video. Juró por sí mismo. No hay nadie que pueda romper ese pacto. No lo hay. Y si Dios dijo que serían benditas todas las naciones por causa de Israel, va a ser así. Porque Dios lo dijo y no es mentiroso. ¿De qué manera el pueblo de Israel ha bendecido tanto al mundo como Dios lo dijo? Bueno, ¿y de dónde nació el Mesías? ¿Fue de Israel? Cristo Jesús no es dominicano, pero está en el pueblo dominicano. Sí, lo está, porque el pueblo dominicano se está bautizando en el nombre de Cristo Jesús. Se está aceptando a Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el Hijo de Dios que envió, ¿verdad? Para que fuéramos salvos todos nosotros. Este es un tema que me llena de mucho gozo a mí. Yo tengo que controlarme un poquito porque no hay tiempo, no lo hay. Recuerden eso. El tiempo es una construcción social. El pacto de Dios no tiene fin. O sea que traspasa este siglo de lo que estuvimos hablando la semana pasada, hablando del tiempo, y sobreviene al siguiente. No tiene fin. Dios lo hizo, Dios es eterno. Dios lo hizo, nadie lo rompe. Dios dijo que su pueblo es su pueblo. Y si lo ves en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, no por ser un pueblo grande, no por ser un pueblo poderoso, Dios los eligió, sino porque ustedes eran un pueblo insignificante. Fue Dios que lo hizo ustedes. Y es Dios que los respalda hasta el día de hoy, que no le quepa duda eso a nadie. Dios respalda a su pueblo hasta el día de hoy.
porque él dijo que así sería. O sea, cuando yo digo que Israel no es pueblo de Dios, entonces la iglesia no es pueblo de Dios. ¿De dónde desciende la iglesia? Nuestra iglesia, el cristianismo, desciende del judaísmo. Incluso cuando hablemos de la historia de la iglesia, si Dios lo pone, vamos a ver el por qué el cristianismo crece, se desarrolla como una secta. Así lo veían en su tiempo y por eso los cristianos fueron tan perseguidos. Porque el judaísmo era lo oficial para los judíos. Y ahora hay otro judío ahí que un tal Cristo Jesús que murió en la cruz, la gente se están volviendo locos. ¿Entiendes? Y luego lo entendieron y lo aceptaron. Esos son los discípulos y llevaron el evangelio para la gloria de Dios, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Y nos llegó incluso hasta nosotros, porque para Dios nada imposible. Nada es imposible. Pero nosotros descendemos del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no existiera, bueno, Dios hubiera usado otra vía. Hubiera usado otra vía. Pero la que Dios eligió fue al pueblo de Israel, su pueblo. Y nosotros hoy venimos a ser pueblo porque Cristo Jesús murió en la cruz y ellos no lo aceptaron. ¿Están en desobediencia? Sí. ¿Dejaron de ser pueblo de Dios? No. ¿Por qué? Porque no fueron ellos que se hicieron pueblo de Dios. Ellos no dijeron, elegimos a este Dios. Por eso Dios en el Antiguo Testamento siempre enfatizó no el pueblo, no el Dios de los hebreos. No. El creador de todo. No. Así lo identificaban los demás pueblos, porque ellos tenían muchos dioses. El Dios de Israel, el Dios de los hebreos. No, Dios es el Dios de todos, el creador de todo. Y él creó al pueblo de Israel y la iglesia desciende de él. Sin Israel no hay iglesia, porque ese fue el orden que Dios estableció. Si Israel no es pueblo de Dios, entonces Dios es un mentiroso, porque él fue que dijo e hizo el pacto. Dios no es un mentiroso, es pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que siempre te llene de su santa paz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.